buenas noches. Estamos en directo ya en el análisis de la actualidad aquí en Canarias al Día, en Mírame Televisión. Y como cada martes y cada jueves me acompaña Óscar Martín, periodista de Onda Cero Canarias. Óscar, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, David. Buenas noches a todos. Bueno, tenemos muchos asuntos que tratar. Vaya la que se ha liado con Anorama. Sí, desde luego, unas desafortunadas declaraciones, un posicionamiento sobre la comunidad educativa de la vicepresidenta del Parlamento, una histórica, con una trayectoria larga en la política canaria, dirigente de Coalición Canaria, que desde luego han sido inapropiadas y desafortunadas. Desafortunadas, bueno, Anorama ya ha pedido disculpas, seguro que ustedes han visto esta noticia, será uno de los asuntos que trataremos, pero vamos a empezar con una noticia que conocíamos en las últimas horas y que nos ha dejado sorprendidos. Es esta que publicaba Canarias Ahora. El gobierno de Canarias deja caducar el expediente sancionador a la urbanización turística de Cuna del Alma por destrozar un yacimiento. Desde la Dirección General de Patrimonio confirman que el documento venció el 31 de agosto de 2023, pero insisten en que se abrirá de nuevo y que se multará sí o sí a la promotora. Hemos intentado hoy hablar con el director de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, con Miguel Ángel Clavijo. Al final no ha sido posible su intervención, pero la verdad es que nos hemos quedado muy preocupados porque aunque el Gobierno de Canarias dice que esto es un paso para hacer un expediente, reabrirlo y hacer las cosas mejor de lo que se habían hecho, lo que vienen a decir es que habían encontrado defectos en el primer expediente abierto por el anterior gobierno del Partido Socialista y de Podemos, el Pacto de las Flores. En concreto, el área de patrimonio la llevaba Nona Perera, era la directora general y quien llevaba el área de patrimonio cultural, quien abrió este expediente, quien le dio impulso, pero ahora finalmente, bueno, pues ha quedado, bueno, va a caducar, Óscar. Sí, desde luego, esto sí es un proyecto bastante polémico. Ya contábamos en su momento que iba a seguir generando mucha polémica, mucha controversia y además teniendo en cuenta los cambios de posicionamiento, las confrontaciones que ha habido entre los distintos gobiernos. El gobierno anterior, en este caso del Pacto de las Flores, liderado por Ángel Víctor Torres, ya saben, PSOE, Nueva Canarias, Podemos, y con el apoyo también de la agrupación socialista La Gomera, y los cambios de posicionamiento que existen ahora en torno a este proyecto por parte del gobierno de Coalición Canaria Partido Popular. Pero sin lugar a duda, un proyecto que está teniendo mucha contestación en la isla de Tenerife y que además han dado sensaciones a aquellos responsables políticos que parece ser, insisto, teniendo en cuenta los distintos escenarios, como que hay muchos que miran por otro lado. Luego esto es un proyecto que pudiese estar haciendo mucho daño a ese territorio del sur de la isla de Tenerife. Hay muchas, digamos, sospechas o dudas que se levantan. Cierto. Porque ya ocurrió... Pero la provocan los mismos responsables políticos. Sí, sin duda, pero ya ocurrió con el otro expediente, el que tiene que ver, bueno, recordarás, con la paralización final de las obras. Esta fue la primera paralización, este expediente y esos restos arqueológicos fueron los que provocaron la primera paralización parcial de las obras. Después ya llegó la paralización definitiva. Ese expediente también, bueno, pues se plantea su caducidad por parte de la Consejería de Transición Ecológica para reabrirlo de nuevo. Ahora nos enteramos de lo que ha ocurrido con el expediente de Patrimonio Cultural y claro, quieras o no, las suspicacias están a la orden del día. Bueno, nosotros en cualquier caso queremos hablar con Sisto García. Fue uno de los fundadores de la Asociación Tehuico y fue la persona que descubrió este yacimiento arqueológico que dio pie a esa primera paralización parcial de las obras de Cuna del Alma. Así que vamos a saludar hasta ahora de la noche a Sisto García. Sisto, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Sisto, ¿cómo acogiste, digamos, la noticia cuando te enteraste de que ese expediente, bueno, pues lo van a dejar caducar? Bueno, yo no estoy tan preocupado, fíjense ustedes, porque la verdad que he recibido bastante llamadas de personas, todo el mundo preocupado. Para mí no es tan preocupante. Y bueno, una de las cosas que yo más o menos tengo claro, según la ley de patrimonio, que el expediente puede caducar, pero la infracción no. La infracción, al ser muy grave, pues tiene un plazo de 5 años de vencimiento. He oído algunas declaraciones del señor Miguel Ángel Clavijo también, y la reunión que tuve hace unos meses también, pues él me dejó bastante claro también esas irregularidades que él veía en el proyecto de Cuna del Alma, ¿no? Como que pueden ser también graves también, y así lo contempla también la ley, ¿no? Ciertos artículos que comentan también de que para mí hay otras infracciones también, como empezar la obra sin el proyecto verificado por lo que es el Cabildo, sin un arqueólogo también a pie de obra. O sea, yo creo que va a ser una oportunidad nueva ese expediente que quieren abrir y seguramente si se hace correctamente saldrán muchas más infracciones, ¿no? O sea, ¿crees que se puede revisar? Es interesante porque comentas esto, que te reuniste con Miguel Ángel Clavijo. ¿Cuándo fue esa reunión? Hace unos meses tuvimos una reunión, de hecho tengo otra pendiente ahora para este mes, que es más o menos en proceso, tenemos otra reunión también, y también me he reunido con el Cabildo también, con la directora del Cabildo también,
y hemos hablado también un poquito de lo que es Cuna del Alma sobre este tema, ¿no? Y si ellos van a realizar un expediente nuevo, me parece perfecto, porque digo, para mí hay más infracciones de las que caben, que no solamente es la destrucción de lo que es el yacimiento. Infracciones graves, como por ejemplo no haber tenido un arqueólogo a lo que digamos, a pie de obra, no hacer caso a las recomendaciones del propio informe que la empresa manda a hacer también, una empresa de arqueología. Entonces, todo eso son infracciones muy graves. Si se hace un nuevo expediente, para mí yo creo que pueden salir más cosas a la luz también, si se hace correctamente, por supuesto. Entiendo y que hacer una infracción, el expediente puede caducar. No puede caducar en un plazo de 5 años, según la ley, el artículo 150 de la nueva ley de lo que es patrimonio de 2019. 5 años para que caduque esa infracción. Entiendo por lo que dices que en ese expediente inicial que se abrió no estaban recogidas esas otras infracciones de las que nos comentas, por ejemplo, la falta de un arqueólogo a pie de obra cuando se realizaron los trabajos. Claro, yo lo que nosotros estamos pensando, hemos pensado, tanto cuando yo pertenecía a lo que era Tehuico, pensábamos, claro, la primera llamada de atención, que gracias al Cabildo también, que se actuó rapidísimamente, le damos las gracias a ese personal, ese escaso personal que tiene el Cabildo, pero que cuando hay una emergencia actúan. La verdad que actuaron sobre los yacimientos en sí, en primer lugar, pero yo creo que se debería haber hecho una investigación un poco más exhausta para que salgan todas estas cosas, el por qué se dañó, el por qué no había un arqueólogo, etcétera. Yo creo que hay varias infracciones que la ley de lo que es patrimonio, en el artículo 140, perdonen que revise porque son tantos artículos, pues ahí hay bastantes cosas que creo que pueden ser infracciones graves, no muy graves, perdón, no graves, sino infracciones muy graves que se pueden sumar a ese nuevo expediente. O sea que yo creo que no es tan malo viéndolo desde mi posición, que yo creo que es necesario, y siempre reclamé que se debería investigar más, que se debería hacer una mejor protección en ese entorno también tan frágil, y yo creo que no es tan mala esa noticia. El expediente caducó, se va a hacer uno nuevo, me parece perfecto, pero la infracción no va a caducar, tiene 5 años, y bueno, según don Miguel Ángel Clavijo, está claro de que se va a cobrar sí o sí. Está bien que transmitas ese mensaje de tranquilidad, oye, esto ha caducado, pero esto puede ser para hacer las cosas mejor, que es un poco al final lo que ha venido a decir el propio gobierno de Canarias. Para quien no lo sepa, porque lo hemos hablado en alguna ocasión, pero seguramente habrá gente que no lo sepa, ¿qué es lo que hay en Cuna del Alma? ¿Qué es lo que en su día tú descubriste que se había destruido por parte de los operarios y trabajadores, en este caso, mandados por la promotora de Cuna del Alma? Hombre, sí es verdad que la empresa que contrató esta promotora Cuna del Alma contrató pues una empresa de arqueología, y los arqueólogos hicieron pues su prospección, descubrieron ciertos yacimientos, ciertas infraestructuras también, de aborígenes también, y una de ellas fue la que digamos la más perjudicada, ¿no? Que para nosotros se ha perjudicado mucho más también de lo que es el terreno. Pero nosotros lo que sumamos a ese trabajo que hicieron los expertos, que no es intrusismo, ya lo hemos hablado varias veces, aunque el señor Andrés Muñoz también en unas de las declaraciones hace ya unos años también pues reclamó de que nosotros no éramos nadie para estar pues metidos allí o para haber dicho lo que se había destruido o lo que hay allí. Y yo quiero recordar que en el artículo 147 de la ley nueva de patrimonio, y creo que de lo de la antigua, cualquier persona física o jurídica puede denunciar tranquilamente cuando ve que se va a afectar por un yacimiento arqueológico, etnográfico, arquitectónico, etcétera. Entonces, el señor Andrés Muñoz debería asesorarse un poquito mejor antes de habernos puesto como nos puso a nosotros también. Pero bueno, ahí la ley de patrimonio está actuando. Y para nosotros es una zona con unos valores, porque tiene unos grabados rupestres, que para nosotros, para muchos, igual no tienen tanto valor, pero para nosotros cualquier cosa que sea un legado que nos hayan dejado nuestros antepasados, pues tiene mucho valor, ¿no? Fueron ciertos grabados que sumamos a ese expediente, que el Cabildo confirmó que eran unos yacimientos indígenas también, y también pues ciertos lugares como estructuras, fondos de cabaña, como suelen llamarse, y también material en superficie, obsidianas, cerámicas, concheros y demás, también fueron lo que nosotros
sumamos a ese expediente que ellos estaban haciendo. Usted, señor García, no ha notado, no nota, usted está defendiendo esos valores que son claves importantes, pero no ha notado durante todo este tiempo un empecinamiento de las instituciones públicas, de algunas y de algunos responsables públicos en concreto, de que salga adelante ese proyecto urbanístico, insisto, cuna del alma, y no ha notado también, por otro lado, porque están sembrando dudas ellos mismos, que aquí lo que interesa, lo que priman son los intereses económicos, por encima, insisto, de lo que ustedes están denunciando? Hombre, yo lo que he hecho en falta y siempre reclamo y tengo muchos contactos en muchos ayuntamientos es esta falta de los catálogos patrimoniales que no se está cumpliendo. La ley de patrimonio exige que los ayuntamientos tienen que hacer estas cartas arqueológicas, estos catálogos arqueológicos, y no se está cumpliendo. Ahí también la administración debería pues también ponerse, porque ya se ha vencido el plazo que se dio para poder hacer eso, y es de obligado cumplimiento que los ayuntamientos tengan esos catálogos y esas cartas actualizadas. Sabemos que en ciertos municipios no lo están haciendo, pues, porque esto puede, pues, hablando mal y pronto, fastidiar ciertas inversiones. Pero bueno, la ley hay que cumplirse para todo, y nosotros creemos que los valores patrimoniales tienen que verse defendidos ante lo que es el comercio o la venta de terreno, o lo que sea, que se pueden incluir perfectamente en cualquier obra también, pero con el debido estudio por profesionales y que se pueda integrar una obra dentro. En este caso lo que se ha hecho fue destruirse, no integrarse dentro con el conocimiento, porque la empresa promotora tenía el conocimiento de que esos yacimientos existían por ellos mismos, por su propia empresa, y bueno, y que después nosotros reconocimos también. Pero yo he hecho en falta pues esos catálogos, y los ayuntamientos tienen que ponerse las pilas y hacer esos catálogos patrimoniales que están obligados por ley. Nosotros no estamos exigiendo nada más allá que se cumpla la ley patrimonial, y yo creo que deberían también apostar, porque es un legado que nos han dejado y no podemos perderlo. Con más valor, con menos valor, como ellos quieran mirarlo, pero todo tiene un valor riquísimo. Pero bueno, la ley es la ley y tienen que cumplirla. No estamos exigiendo nada más. Hay otro proyecto, señor García, contestado socialmente en Tenerife, que es el circuito del motor, que lo ponen en duda algunas organizaciones ecologistas en esa zona concreta de Atogo, Granadilla, sur de la isla de Tenerife. ¿Conoce el terreno? ¿Qué afección, si lo conoce, podría tener, insisto, la proyección del circuito del motor en ese punto concreto de la isla de Tenerife? No, nosotros ya hemos informado a lo que es el Cabildo, y nos hemos reunido para informar de que hay varios yacimientos arqueológicos en esa zona que se pueden ver afectados directa e indirectamente. Para nosotros de gran valor también, que como son estructuras también, y también lo que son grabados rupestres. Hemos informado, le hemos explicado, y que todos los valores que están ahí, los técnicos acudieron inmediatamente para comprobar que esos yacimientos nuevos que no estaban en ese catálogo, que por ejemplo Granadilla debería tener. Entonces hemos informado, y yo creo que se tendrá en cuenta en este proyecto, que no sabemos ahora mismo cómo está, pero tiene unos grandes valores, aparte de la fauna, de la flora que hay, que también es muy interesante, valores patrimoniales, arqueológicos, etnográficos, arquitectónicos. Hay una serie, pues la verdad que entre unos 30 y pico yacimientos entre arqueológicos, etnográficos y arquitectónicos. Sí, esto una última cuestión, porque me surgía la duda preparando un poco el programa. Quería preguntártelo. Ha habido una polémica importante de la que vamos a hablar a continuación, sobre unas declaraciones de Ana Oramas, de la vicepresidenta del Parlamento, que seguro que has escuchado, más allá de que evidentemente están fuera de lugar las declaraciones, sobre todo en el tono y en la forma en la que las expresó. Al final, detrás de todo eso hay un debate sobre la identidad canaria. Y yo me preguntaba si esa preocupación que noto, no solo en Ana Oramas, sino lo he escuchado muchas veces, porque leamos más a los literatos canarios, a los autores canarios, cosa que considero que es importante, por supuesto, para preservar también la identidad canaria, pero después no sé, y quería preguntártelo, si crees que hay cierto, no sé si se podría decir clasismo de cara a qué consideramos más importante de la identidad canaria, pero si crees que hay un cierto agravio con respecto a la desprotección que existe de otro legado de la identidad canaria, lógicamente, que es el legado aborigen. Lo digo porque parece que los yacimientos no importan tanto, pero los políticos se enfadan mucho si, por ejemplo, no se leen a los autores canarios, ¿no? Sí, la verdad que a mí me sorprendió también esas declaraciones, también echándole la culpa a los profesores, ¿no? Y los profesores no tienen ninguna culpa, hay que formarlos. De hecho, en una reunión que tuvimos hace
hace poco también en el Cabildo, con la directora también del Cabildo, de lo que es el área de patrimonio, y también con un inspector del gobierno de Canarias. Hemos hablado y hemos llegado a un acuerdo también de reunir a ciertas personas también que estamos defendiendo lo que es el patrimonio. Son arqueólogos también, profesores, gente de algunas asociaciones que hemos reunido para tener una serie de reuniones para hablar sobre el tema de la educación sobre todo, y activar esos programas educativos donde también hablaremos de la formación de los profesores también. A mí la verdad que me parece gracioso que se indignen, pero no sé por qué se indignan tanto cuando ellos son los que han dejado que todo esto suceda, que no se haya apostado por una educación, que no se esté apostando. De hecho, ahora mismo también estamos hablando con los ayuntamientos, porque los ayuntamientos son los que tienen que iniciar ese proceso también en su municipio, para que el Cabildo ayude también para hacer esos parques arqueológicos, que no, recordemos que no tenemos ninguno en la isla de Tenerife, no tenemos parques arqueológicos, sitios visitables, ningún yacimiento protegido a día de hoy. Y entonces estamos hablando que a mí me parece ridículo, deberían informarse mucho más y tratar con profesionales y también pues con la gente de a pie como somos nosotros, que también estamos ayudando y colaborando, porque tenemos que hacerlo así. Es un deber de los ciudadanos proteger el patrimonio. Y yo creo que están totalmente equivocados esas declaraciones también. Y hay mucho trabajo que tenemos que hacer, y creo que estamos en el camino. Estamos en el camino con las discusiones en estas futuras reuniones que vamos a tener. Pues Sixto García, ojalá que sigamos avanzando en ese camino tan importante para recuperar el legado y la cultura e identidad de Canarias. Muchas gracias, Sixto, una vez más por habernos atendido, y muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno, pues queda claro, Óscar, la verdad es que lo de Cuna del Alma llama la atención. Bueno, un poquito más tranquilos, porque él confía en que el gobierno de Canarias incluso haga las cosas mejor con respecto al otro expediente, y Miguel Ángel Clavijo ha dicho que sí o sí se va a sancionar a la promotora. Sí, ya más apuntado de otras infracciones graves que ya trasladó al gobierno de Canarias, y sobre todo además también deja claro, ¿no?, el sentido de que yo creo que ahí hace un papel importante este colectivo, otros colectivos ecologistas que llevan batallando, luchando contra los poderosos me refiero a los que están al frente de ese proyecto urbanístico en el puertito de Adeje, sur de la isla de Tenerife. Y por otro lado, ¿no?, yo insisto, ¿no?, estos cambios de posiciones, las dudas que ellos mismos siembran, es decir, los que están al frente del gobierno de Canarias, los que tienen directamente la competencia sobre el proyecto en el gobierno autónomo, en el Cabildo Insular de Tenerife y en el propio Ayuntamiento de Adeje, que es la posición de Rodríguez Fraga y del gobierno con mayoría absoluta en Adeje, es bastante clara. Y esas dudas, bueno, pues lo que hacen es generar que lo preocupante y lo grave, lo delicado, sospecha entre la ciudadanía. Bueno, vamos a movernos un poco, vamos a irnos desde Adeje hasta Arona, porque hoy ha habido un acuerdo histórico en el Pleno Municipal. Vamos a ver este titular del periódico El Día, que adelantaba la noticia de la aprobación de ese plan parcial del Mojón. Un acuerdo histórico, insisto, titulaba el periódico El Día. El Pleno de Arona aprueba la nueva ciudad del Mojón, que revolucionará la principal zona turística de Tenerife. Ha sido aprobada con los votos a favor del Partido Popular, Más por Arona y Coalición Canaria, que gobiernan, y también del Partido Socialista, que está en la oposición. Hablamos de una nueva ciudad, y yo creo que el titular ahí es acertada prácticamente, porque estamos hablando de 9.000 camas más. Fíjense los datos, porque la verdad es que son mareantes. 8.634 camas, de las cuales 6.636 son residenciales y 1.998 son turísticas. No hay ni una sola vivienda en principio de protección oficial, y al final esto ocupa 140 campos de fútbol. Evidentemente, en un momento como el actual, en un momento en el que hay un debate muy intenso sobre cómo tenemos que avanzar en nuestra relación con el territorio, sobre hacia dónde tiene que caminar Canarias, con una saturación de esa zona muy importante, además, porque el municipio de Arona y la zona de los cristianos a nivel de movilidad están muy saturados. Ustedes saben y conocen mejor que nosotros las colas que se montan en esa TF1, y también con unos problemas gravísimos a la hora, por ejemplo, de depurar nuestras aguas residuales y de cómo se vierten esas aguas al mar. Bueno, son necesidades y servicios que evidentemente van a tener ahora una demanda mucho mayor. Estamos hablando, insisto, de 9.000 camas, una población que va a crecer de manera muy importante en el municipio de Arona, y la pregunta que mucha gente se hace es si estamos preparados para ello, sobre todo porque al final estamos hablando de un plan parcial que data de hace más de 30 años. Y claro, otra de las preguntas es, ¿realmente un plan parcial que se diseñó, se dibujó hace 30 años para una zona es válido a día de
de hoy, 3 décadas después, y en un debate, insisto, en medio de un debate tan intenso como el que tenemos. Bueno, en cualquier caso, acuerdo histórico con el apoyo, Óscar, eso sí, de todos los partidos del Pleno Municipal, ¿no? En este caso el gobierno, como decías, Partido Popular, Coalición Canaria Más por Arona, y con el apoyo, en este caso, desde la oposición del PSOE, hasta hace bien poco, bueno, ha estado gobernando el municipio de Arona con su líder José Julián Mena, en este caso la abstención de Vox y el apoyo en contra de Nueva Canarias. En este caso, esta fuerza representada en el ayuntamiento. Es el plan especial del Mojón, decía que, bueno, así es decir, cerca de 40 años de intentos para sacar adelante, para aprobar este plan especial. Estamos hablando de una de las zonas, ya lo contamos hace bien poco, una de las zonas turísticas más potentes, el impulso de las zonas turísticas más potentes de la isla de Tenerife, 1 millón de metros cuadrados junto a la zona de los cristianos, una zona casi más grande que el propio núcleo de los cristianos, está entre los cristianos y las Américas, y bueno, pues estamos hablando, como decías, de cerca de 9.000 camas, zonas, parcelas hoteleras, zonas residenciales, comerciales, deportivas, docentes, y bueno, pues en este caso se le denomina así, la nueva ciudad, en este caso de Arona, y ahora se abre un periodo, la previsión, anunciaban en el propio pleno, no sé si era Luis García, el concejal, el ex concejal de urbanismo en el Partido Socialista, ahora en este gobierno, Más por Arona, ya saben que son los descendidos del Partido Socialista, protagonizaron una batalla campal interna entre el PSOE y algunos de los concejales, entre ellos Dácil de León y el propio Luis García. La previsión en principio parece ser que es que el grupo técnico y jurídico de la gerencia de urbanismo de ese ayuntamiento confían o esperan en tramitar durante este año las licencias para aquellos que lo requieren. Bien, eso por un lado, esto es un hecho objetivo. Yo insisto, si hay que hacer un análisis, como comentábamos la semana pasada, de luego estos movimientos, un impulso urbanístico delicado, complicado, difícil de gestionar. Yo lo único que pido a este nuevo ayuntamiento de Arona, liderado por la popular Fátima Lemes, que a partir de ahora, insisto, con respecto al desarrollo del plan especial del Mojón, bueno, actúen con la máxima eficacia, serenidad, seriedad, honestidad, honradez, buena gestión y buena planificación. ¿Por qué lo digo? Porque hay tiburones, empresarios que, insisto, se están frotando las manos o se frotarán las manos sobre esta gran bolsa de suelo urbanística sur de la isla de Tenerife. Bueno, entre los principales promotores, de hecho, ya lo hemos contado en varias ocasiones, está la familia Marichal, de Jorge Marichal, de Agustín Marichal, su padre constructor. Saben que son los principales familias hoteleras de Canarias. De hecho, Jorge Marichal es el presidente de la patronal hotelera en la provincia tinerfeña, pero también de la patronal hotelera a nivel nacional, y es, insisto, uno de los principales promotores de esta urbanización. Lleva años quejándose de las trabas burocráticas que impedían sacar adelante el plan parcial de El Mojón. Bueno, veremos cómo se desarrolla y si finalmente, sobre todo, se resuelven todos esos problemas de aumento de demanda de servicios básicos, de residuos que se van a generar. Bueno, todas esas cuestiones que esperemos, insisto, que tengan solución por parte de quienes promuevan esta nueva ciudad de Arona. Vamos a hablar ahora de un asunto que nos ha marcado este fin de semana, es la despedida de Lorenzo Larte, el expresidente del Gobierno de Canarias. 91 años nos dejaba, bueno, después de una larga vida dedicada a la política, desde su etapa en la Unión de Centro Democrática hasta después de su etapa como presidente también de la comunidad autónoma y como uno de los pilares de esa transición tan importante que hubo en Canarias y que colocó a Lorenzo Larte como una de las figuras más destacadas, Óscar, sin duda, del pasado más reciente de Canarias. Sí, Lorenzo Larte, Cuyén, hablar de Lorenzo Larte es hablar del desarrollo de Canarias, ¿no? De hecho, decía que en algunas declaraciones en su momento que tenía Canarias en la sangre, ¿no? Sí, que amaba esta tierra, ¿no? Fue pues una figura, como ya se ha comentado, clave en la transición democrática, clave en el desarrollo de Canarias, clave en la creación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y clave además también en el enlace, en la defensa de Canarias en las Cortes, ¿no? Porque ya saben que además también jugó un papel muy importante en Madrid, en la capital de España, en este caso, bueno, en aquella época cuando lideraba junto a otros representantes de Canarias a esta comunidad autónoma en esa responsabilidad que tuvo. Una figura muy apegada también a Adolfo Suárez. Adolfo Suárez, de hecho fue asesor de Adolfo Suárez, ¿no? Era un asesor discreto, lo califican quienes lo conocen. Cuando Adolfo Suárez visitaba Canarias estaba siempre a su lado. Lorenzo Larte era los ojos de Adolfo Suárez en esta tierra, ¿no?
Ya saben que además también bueno, fue presidente de Canarias, fue consejero, un histórico y popular, conocido consejero de turismo de esta comunidad autónoma, fue presidente del Cabildo de Gran Canaria, estuvo, insisto, como representante en el Congreso de los Diputados, fue parlamentario, es decir, bueno, ocupó todos aquellos cargos de gran relevancia en aquella época de transformación de Canarias, Lorenzo Olarte Cuyén. Además también tuvo su vinculación en el mundo jurídico, fue abogado, también en el mundo empresarial, yo decía el otro día, destacaba también, fue presidente de la aerolínea Aviaco en aquella época. Y bueno, pues Lorenzo Olarte, bueno, a los 91 años de edad, este fin de semana fallecía, después de haber estado en una situación crítica de gravedad, ingresado en un hospital de Las Palmas de Gran Canaria. Y bueno, yo digo que hablar de Lorenzo Olarte es hablar de aquella buena política, de un gran orador de la política, era un personaje político y luego, insisto, para terminar su definición, clave en la transición democrática, en el desarrollo de Canarias. Yo recuerdo, estos días se me ha venido a la mente las entrevistas que uno le hacía, las entrevistas que tuve la oportunidad de hacer a Lorenzo Olarte, ya casi retirado de la vida pública o retirado completamente de la vida pública, y desde luego transmitía o explicaba a Canarias las anécdotas, su trayectoria en poco tiempo, en una entrevista con mucha pasión. Y la pasión que nos transmitía a los periodistas, luego aprendíamos mucho de los que nos contaba, bueno, pues Lorenzo Olarte Cuyán. La verdad es que yo tuve la fortuna de hace 4 años entrevistarlo en su casa, hace 5 años ya, en su casa, y la verdad es que fue una entrevista bastante... la verdad es que fuimos allí para hablar de Tindaya, fue con el proyecto de Despiertos, pero al final acabamos hablando de un montón de cosas, ¿no? Él era un apasionado de la política, de sus días de gloria, evidentemente, al lado de Adolfo Suárez es algo que recuerda muy bien, pero también hablamos de la parte más oscura, digamos, en el sentido de los problemas internos que tuvo, sus peleas con el propio Román Rodríguez en su momento, la posibilidad... Fue uno de los fundadores de Coalición Canaria. Uno de los fundadores de Coalición Canaria. Acabó políticamente mal con Román Rodríguez. En aquel momento, evidentemente, después... Luego creó el Centro Canario Nacionalista con Ignacio González. Él hablaba con pasión de cualquier, digamos, episodio de su intensa vida política, que al final no deja de ser, sin duda, uno de los grandes protagonistas, insisto, de la democracia en Canarias. Sin duda. Y además, su última aparición, decía yo la semana pasada, fue con la despedida, ¿no?, del expresidente Jerónimo Saavedra. Allí se le vio en un acto oficial por última vez. Yo recuerdo también esa frase que a mí me llamaba la atención, ¿no? Y él explicaba, ¿no?, lo contaba ya hace algunos años, ¿no?, que no le quedaba ni un espacio, ni un mínimo espacio en su espalda para recibir una nueva puñalada, porque había sufrido muchas puñaladas en política. Bueno, así es la política. Nosotros, desde aquí, bueno, todo nuestro apoyo a los familiares de Lorenzo Olarte, que descanse en paz el expresidente del Gobierno de Canarias. Y bueno, les hablamos al principio de la situación, el charco que ha pisado la vicepresidenta del Parlamento de Canarias, Ana Oramas. Lo hacía en un acto celebrado la semana pasada en la Real Sociedad Económica Amigos del País, en La Laguna, ahí en su municipio. Allí se hablaba, eran las primeras jornadas de un encuentro político, Victoriano Ríos, de donde se hablaba sobre todo de la identidad canaria, del nacionalismo. Había otras destacadas personalidades también de la vida pública. Estaba Domingo Garí Hayek, estaba también, pues, por ejemplo, el propio hijo de Victoriano Ríos, Fernando Ríos. Y antes de entrar en, digamos, en lo que ha generado sobre todo la gran polémica, quiero que también escuchen este corte, porque insisto, ahí se habló muchísimo de nacionalismo y la verdad es que está subida en YouTube. Yo recomiendo que si tienen tiempo, más allá de lo que ha generado polémica, que escuchen todo lo que se reflexiona allí, porque creo que se planteaban debates muy interesantes y sobre todo se aportaban datos también que, oye, son parte de la historia de Canarias. Vamos a escuchar cómo hablaba Ana Oramas de la relación de su padre con Antonio Cubillo. Ustedes piensen que los 2 mejores amigos de mi padre, padrino de sus hijos, era Antonio Cubillo, que era íntimo de mi padre, que le llamaba para decirle que le iba a quemar las guaguas al día siguiente o no sé qué. Se los cuento como es real. Le ponía una guagua vieja y lo llamaba desde Argelia, mi padre y él, y siempre después cuando regresó amenazaba a mi padre con contarle a mi madre las francachelas de los dos, ¿no? Pero yo conocí a Antonio, conocí con 21 años, y después con 30 fui compañera de Pedro Lescano, de Tony González Vieites, de Victoriano Ríos. Yo era una piba, era la única chica además, y como se dice, mamé de todas aquellas personas lúcidas, de Adán, de Manolo, de Esteban Betancourt.
y sobre todo de Victoriano, que fue el que realmente convirtió el primer proyecto político nacionalista. Así va el debate en cuestiones interesantes, muchas opiniones puede generar también este dato histórico que nos aporta Anoramas, pero cuando la cosa se fue calentando se empezó a hablar de identidad canaria y hay un momento en el que Anoramas, bueno, pues con cierto enfado cuestiona o critica al profesorado de Canarias por no impartir, digamos, contenidos canarios, por no impartir o no enseñar esa identidad canaria que ella dice que recibió cuando estudiaba en el García Cabrera, que lo nombraba ella en un momento de la charla. Vamos a escuchar este momento que ha generado tanta polémica por si todavía no han escuchado Anoramas en ese foro organizado por la Real Sociedad Económica Amigos del País. El problema no es si el PP lleva la consejería, ¿no? El problema es que el propio profesorado no tiene ni puta idea de la identidad y de la cultura canaria. Los profesores. Y entonces, lo que quiero decir con eso es que yo lo vivo en mi casa con mi hija de 29 años. ¿Me entiendes? Mi hija no solo no ha leído a Arturo Macanti o a Rosarena ni a Pedro García Cabrera, es que ni siquiera ha leído El amor en los tiempos del cólera de García Márquez. Sí, pero ¿me Ana, entiendes? es que hubiera... Entonces, lo que te quiero decir es que el sistema ahora de información, de acceso a la información, a la cultura, es un acceso que no permite entrar en la identidad cultural. Claro, es que esto no ocurría, no sé, a unos escasos metros de la Real Sociedad Económica Amigos del País, en el Tocuyo. Saludos a los amigos del Tocuyo, allí con una cuarta de vino. No, esto era en un acto al final público y hay que tener cuidado. Al final, Anoramas no está retirada de la política, sigue siendo la vicepresidenta del Parlamento de Canarias y la forma en la que habló ha indignado muchísimo a los colectivos, sobre todo de docentes, pero también a una parte de la sociedad canaria que no entiende que alguien que forma parte de un partido político que ha gobernado y ha tenido, por ejemplo, la gestión de la Consejería de Educación durante muchos años en Canarias, bueno, pues pueda manifestarse en estos términos. Vamos a escuchar de nuevo a Anoramas. El problema no es si el PP lleva la consejería, ¿no? El problema es que el propio profesorado no tiene ni puta idea de la identidad y de la cultura canaria. Los profesores. Y entonces, lo que quiero decir con eso es que yo lo vivo en mi casa con mi hija de 29 años. ¿Me entiendes? Mi hija no solo no ha leído a Arturo Macanti o a Rosarena ni a Pedro García Cabrera, es que ni siquiera ha leído El amor en los tiempos del cólera de García Márquez. Sí, pero ¿me Ana, entiendes? es que hubiera... Entonces, lo que te quiero decir es que el sistema ahora de información, de acceso a la información, a la cultura, es un acceso que no permite entrar en la identidad cultural. Bueno, al final esto se difunde en las redes sociales y estalla la polémica. Polémica que ha generado, insisto, muchas reacciones políticas. Por ejemplo, Europa Press, Ángel Víctor Torres, exige disculpas a Anoramas tras decir que el profesorado no tiene ni puta idea, de manera literal, de identidad canaria. Ángel Víctor Torres, que como saben además de político profesional, es docente también de profesión y de formación. Más titulares que han generado, por ejemplo, Atlántico Hoy, el consejero de Educación, Poli Suárez, que estuvo aquí recientemente. No comparto en absoluto sus declaraciones en referencia a Anoramas y los sindicatos. Ha habido unanimidad de los sindicatos de la educación. Por ejemplo, la contundente respuesta del STEC, el ataque a los docentes canarios, de Intersindical Canaria, sobre el ataque a los docentes canarios. Quien no tiene ni idea es la señora Oramas. Bien, todo esto se publicaba en el día de hoy, se difundía en las redes sociales en el día de ayer, lunes, y hoy, a primera hora de la mañana, desde el Parlamento de Canarias, Anoramas se asomaba a los medios, se asomaba a la opinión pública para pedir disculpas. Hoy quiero pedir disculpas a los miles de profesores que tiene Canarias, tanto en la universidad como en bachiller o en primaria. Hice una afirmación en un debate en la Real Sociedad Económica que estaba enmarcado en temas del futuro del nacionalismo, la identidad cultural. Y desde luego quiero pedir disculpas porque el lenguaje usado desde luego es inadmisible, por mucho que yo sea tan apasionada a veces en la defensa de lo nuestro y sobre todo la generalización, ¿no?
Yo creo que tenemos un profesorado magnífico, pero que tenemos también un problema de conocimiento de nuestra cultura y de nuestra historia. Quizás porque yo tuve unos profesores excepcionales en mi época, en el Cabrera Pinto, donde Ramón Rojas, que era profesor de matemática, nos leía poesía, o Rafael Núñez, que era profesor de física y química, nos hablaba de la historia de Canarias, o Marisa, la profesora de literatura, nos hacía leer Mararía o a Liferia, o a Pedro García Cabrera. Yo creo que esto exige una reflexión de futuro, pero desde luego lo que dije el otro día en ese marco es inadmisible. Por eso hoy quiero pedir disculpas absolutamente a todo el profesorado de Canarias tan sacrificado, y sobre todo, sí me quiero reiterar una cosa: hay que leer, hay que conocer nuestra historia, la historia de esta tierra, porque es lo más importante para que en el futuro tengamos esa identidad como pueblo canario. En el Cabrera Pinto de La Laguna estudió Anoramas, que creo que antes lo comenté yo mal. El García Cabrera es un instituto en Santa Cruz de Tenerife. Hay que leer, de acuerdo con eso, por supuesto, pero claro, las formas no fueron las adecuadas, Óscar. Sí, desde luego, yo creo que esto cayó como un jarro, un auténtico, bueno, cayó porque me consta, como un auténtico jarro de agua fría en la comunidad educativa, en los docentes, profesores y profesoras de esta comunidad autónoma. Un masazo tremendo, ¿no? Primero quiero decir que le honra que la señora Oramas haya pedido disculpas, que se haya disculpado de esa manera, hay que ponerlo en valor. Le honra, insisto, ha dicho que sus palabras han sido inadmisibles y ha pedido perdón a la comunidad educativa, en este caso a los docentes. Ahora bien, el daño ha sido tremendo, ¿no? Pero repito, ha pedido perdón y le honra. Eso por un lado. Desde luego, sí, yo tengo que decir que sí, que además lo están constatando estos días los sindicatos, ¿no? Después de conocerse la polémica. Es decir, en los currículos, en las aulas se está impartiendo, está la identidad cultural y los contenidos canarios, ¿no? de esta comunidad autónoma, insisto, forman parte de los currículos y está en las aulas, se enseña en las aulas. Y si no se han reforzado los contenidos canarios, la identidad cultural de esta comunidad autónoma, algo, señor Orama, de responsabilidad de culpa tendrá Coalición Canaria su partido, porque es que Coalición Canaria lleva casi toda la vida, gran parte de la trayectoria política de Anorama en Coalición Canaria, pues su partido ha estado gobernando esta comunidad autónoma en pactos con unos y otros, y educación, que están transferidas, sus competencias a Canarias han estado en manos gran parte de la historia de Canarias en Coalición Canaria. Es decir, algo de responsabilidad tendrá Coalición Canaria si hasta la fecha no se han reforzado los contenidos canarios en las aulas del archipiélago. Eso por un lado. Y por otro lado, pues a mí me parecen, como decía al comienzo, unas palabras inapropiadas, desacertadas, desafortunadas. Y me sorprende que haya sido en ese foro. Quizás las formas también, sobre todo, Oscar, porque denota cierto desprecio hacia el gremio, claro, de los profesores, ¿no? De los maestros. Claro, utilizando esa frase, ¿no? De la que dijo que no tienen ni puta idea, hombre. Son profesores, son docentes, se dedican a la enseñanza, tendrán idea, no sé si en menor medida o no, pero algo de conocimiento tendrán, repito, en los contenidos canarios. Otra cosa es que los contenidos canarios o lo que se esté dando en las aulas no le gusta el nacionalismo, no le gusta Coalición Canaria, eso es otra historia. Pero bueno, tú has dado una clave, que es la de los currículos educativos, que claro, sí que vienen esos contenidos canarios, e insisto, y si no se refuerzan más, claro, es porque quien gobierna no lo impulsa. En este caso, ¿no? Poli Suárez, el consejero, ha reconocido, sí, que se han estado reforzando los contenidos. Por eso digo, si hasta la fecha no se han reforzado, sería responsabilidad de Coalición Canaria, repito, gran parte de la vida al frente de la comunidad autónoma, de las instituciones y de educación, transferencia, competencia transferida a esta comunidad autónoma. Yo, desde luego, bueno, yo me quedé impactado cuando escuché esas declaraciones. También es verdad que fue en un foro de esas características, como ha explicado Anorama. Repito, lo quiero dejar claro, le honra y agradezco en este caso, bueno, pues como periodista, pues esto es un asunto que estamos contando a la opinión pública, que la propia Anorama se haya disculpado. A mí me sorprendió además también que independientemente del foro se haya dirigido de esa manera, porque Anorama tiene bagaje, tiene experiencia. Bueno, Anorama ha estado, bueno, en muchas responsabilidades públicas, en la época más reciente alcaldesa de La Laguna, durante muchos años diputada nacional por la provincia tinerfeña, pero claro, ahora ocupa una responsabilidad importante. Y por eso cobra mucha notoriedad, mucha relevancia, porque es, como decía, es vicepresidenta de la Cámara Regional del Parlamento. Yo aprovecho a esta hora de la noche para felicitar a cada uno de los profesores,
docentes de esta comunidad autónoma, porque hacen un trabajo extraordinario y me siento orgulloso como canario, insisto, del trabajo que desempeñan los docentes, profesores y profesoras de esta comunidad autónoma, que hacen un esfuerzo tremendo. Y gran parte de los profesores y profesoras están tremendamente agotados por la mala gestión en educación, la planificación y la gestión durante los últimos años, insisto, en esta comunidad autónoma en materia educativa, por los cambios de los sistemas educativos y además por la gran masificación que hay en estos momentos en los centros. Por cierto, que ahora el gobierno, este gobierno y el anterior también, porque no hizo nada, se dan cuenta de esa masificación que hay en los centros educativos, porque hay una gran población que va incrementando y no se ha adecuado ese aumento de la población a los centros educativos. Por eso el gran esfuerzo y sacrificio, lo reconocía también la señora Arama, sí, de los profesores en Canarias. Aprovecho para felicitarles porque yo de ellos me siento orgulloso. Bueno, nos sumamos a esa felicitación sin duda. Los principales problemas ahora mismo del profesorado canario son otros, pero en cualquier caso también es verdad que, primero, aplaudir en el sentido, cuestionar primero la primera intervención de Oramas, pero aplaudir su rápida respuesta porque era lo que hacía falta. No se podía dejar aumentar esa bola que se estaba creando por esas palabras, insisto, de desprecio que se han condenado desde muchísimos colectivos de Ana Oramas hacia el profesorado canario, que, insisto, también hay que aplaudir esa rápida respuesta sin dejarlo pasar mucho para pedir disculpas, que era lo que merecía, lógicamente, el gremio, sobre todo por esa generalización, porque como en cualquier colectivo, bueno, entre los profesores habrá de todos, pero mayoritariamente, evidentemente, no se puede afirmar lo que ha afirmado la señora Oramas. Nosotros vamos a continuar y nos vamos ahora sí con una buena y esperada noticia en la isla de Gran Canaria, porque, bueno, lo han recogido varios rotativos, pero recuperamos este titular de Canarias 7. El doble túnel de Faneque se abrirá este viernes al tráfico tras superar las pruebas de funcionamiento y una vez hechas las rotondas de conexión con la Gran Canaria 200, la sesión al Cabildo también se firmará este viernes. Era fundamental, nos lo explicaba aquí en esta mesa Pablo Rodríguez, el consejero de Obras Públicas de Canarias. No nos daba todavía fecha, finalmente será este viernes, pero nos decía que ya estaba todo prácticamente ultimado y que una vez se lleve a cabo esa sesión ya se podrán abrir los túneles tan esperados de esta carretera, esta fase tan importante de esa carretera de la aldea que, insisto, tantas veces hemos hablado aquí en esta mesa por las quejas vecinales. Sin duda, además porque ha creado problemas, ¿no? En este caso, riesgos de seguridad vial. Esa era la preocupación de la plataforma, en este caso de los vecinos y vecinas de esa zona de Gran Canaria, que además también, cuando lo anunciaba, en principio, cuando ya anunciaba que estaba, que se veía la luz del túnel, el propio Pablo Rodríguez, hace ya un mes aproximadamente, bueno, pues los vecinos que llevan muchos años pidiendo concreciones porque han denunciado incumplimientos, no se fiaban. Bueno, ahí está la respuesta. Hay que ponerse en el pellejo, en el lado de los vecinos y vecinas afectados, porque han pasado muchos gobiernos con muchas promesas, muchos incumplimientos, hasta el punto de que incluso en varias ocasiones han tenido que movilizarse, salir a la calle, porque se han sentido tremendamente decepcionados. En esta última etapa, es verdad que seguían los vecinos y vecinas, los afectados, sin fiarse de las promesas del que ya en un anterior mandato fue consejero de Obras Públicas del Gobierno, ahora también al frente Pablo Rodríguez, pero bueno, nos quedamos, insisto, con esta concreción. Por fin, repito, hay fecha, los túneles de Faneque abrirán, insisto, en los próximos días. Bueno, en Faneque, y en este caso sobre todo los vecinos de la aldea, satisfacción por una obra que llevaban muchísimo tiempo reclamando después de retrasos, de imprevistos, de muchísimas modificaciones. Por fin va a ver la luz esta parte tan importante de esa carretera de la aldea. Y donde ya los vecinos no aguantan más, donde la situación cada vez es más crítica, donde ya se han movilizado pero siguen sin encontrar respuestas por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, es en el barrio de Guanarteme. Vean este titular, un muy buen reportaje que ha hecho el compañero Tony Ferrara de Canarias Ahora. El boom urbanístico hace explotar las entrañas de Guanarteme. La proliferación de megaedificios con las exigencias de saneamiento que conlleva saturan la red de alcantarillado, que salta por los aires, inunda inmuebles y huecos de ascensores y provoca socavones en varias calles. Un problema, insisto, que no es nuevo. Ya llevan mucho tiempo los vecinos de Guanarteme reivindicando que se ponga orden urbanístico en un barrio que no para de crecer, donde también aumenta la gentrificación y donde hay una masificación, insisto, que evidentemente después tiene consecuencias en los servicios públicos que reciben el resto de vecinos y vecinas de este barrio de Guanarteme. Y desde la plataforma, desde Guanarteme se mueve, llevan, insisto, mucho tiempo denunciando esta situación. Y vamos a hablar con Sara Suárez, que es una de los miembros de este grupo, de este colectivo de Guanarteme se mueve, para que nos cuente un poquito más cuál es la situación que están padeciendo en este barrio de la capital de Las Palmas de Gran Canaria. Sara, muy buenas noches. Buenas noches.
al final han vuelto a la actualidad de nuevo por problemas que se vuelven a repetir, por las consecuencias, digamos, de esa política urbanística sin control que están padeciendo. Pero cuéntanos, Sara, ¿cuál es la situación en Guanarteme? ¿Por qué están cansados? Porque es que es más de lo mismo. Realmente nosotros empezamos a denunciar hace ya muchísimo tiempo que el estado del saneamiento en Guanarteme no era bueno, que estaban apareciendo socavones de repente en medio de las carreteras, pero te estoy hablando que esto no es ni siquiera de estos meses, esto ya llevamos años y nadie hace nada. En noviembre de este año que acaba de pasar, acudimos a una comisión de urbanismo donde fuimos a explicar de mano de un concejal del Partido Popular un informe que nos había hecho llegar Emalsa y que había constatado realmente cuál es la situación del saneamiento, porque nosotros lo sabíamos, pero no teníamos ningún documento que lo justificase. Ante una denuncia que pusimos en Salud Pública en el Gobierno de Canarias, nos llegó este informe. En el informe, bueno, se dicen muchas cosas, pero principalmente se dice que la red de saneamiento de los años 50 y 60, que es una red que está preparada para viviendas unifamiliares de 1 o 2 plantas y que actualmente se está llegando a unas construcciones de 12 y 16 plantas en esta zona y que esta red no lo soporta. Que en algunos casos la tubería ya es inexistente, no solo por el deterioro del paso de los años, sino porque se están haciendo intervenciones en esta diariamente. Se tienen que meter tubos de las cubas que usa Emalsa para desatascar estas tuberías, vamos, para sacar la porquería, porque estos son aguas fecales que la tubería no es capaz de asumir. Y entonces tienen que venir y sacar toda esta porquería. Luego, no sé, me imagino que la llevarán a reciclar a algún centro de reciclado de aguas o algo así, pero no da abasto. No da abasto y siguen saliendo socavones y sigue habiendo humedades y hay filtraciones y son aguas fecales. Las aguas fecales son muy peligrosas. No creo que nadie desconozca este asunto. O sea, no creo que haga falta explicar más que esto. Encima hoy es un día que realmente es complicado porque nosotros estamos luchando contra una destrucción de lo que la Ley de Patrimonio Cultural Canario persigue, que es el mantenimiento de los barrios de casas terreras, porque es patrimonio de Canarias y parece que tenemos que luchar contra la gente esta a la que le pagamos el sueldo, que con nuestro esfuerzo y nuestro trabajo tenemos que pagar impuestos para que al final se vaya en contra de los canarios y bueno, ya vimos a Sixto antes, vemos que esto es un problema generalizado. Iba a decir, Sara, que es muy interesante lo que comentas porque al final, insisto, da la sensación de que hay legados culturales que importan más que otros o que quizás no enfadan tanto a los políticos, el arqueológico, pero después el cultural, porque en Las Palmas de Gran Canaria está pasando algo que también ha pasado en Santa Cruz de Tenerife y es que pues, muchas viviendas históricas de la capital tinerfeña y de la capital Gran Canaria, bueno, pues se están dejando morir, como quien dice, al final son edificios que acaban condenados a la ruina porque los ayuntamientos tampoco motivan a los propietarios para que los cuiden y detrás de ello siempre suele haber alguna operación urbanística o especulativa. Yo entiendo que esto está ocurriendo, ¿no?, en Guanarteme también. Por supuesto, o sea, la finalidad de toda esta trama de construcción de una skyline horrendo que desentona completamente con el entorno es una finalidad económica. Aquí parece que los ciudadanos no tenemos derechos si no somos grandes empresas. No se nos recibe. Cuando se nos recibe se nos dice que es un plan general, que es que genera derechos y parece que los ciudadanos no tenemos derechos, solo las empresas. Luego se miente más que se habla. En el plan general no está cambiar el cauce de un barranco. Eso se lo han inventado ellos y ahora lo están licitando, pero no es verdad. En el plan general no está eso.
Hoy, de hecho no, te iba a decir, Sara, que de hecho tú decías que se miente. Ustedes están bastante enfadados del colectivo porque hoy ha habido, si no me equivoco, comisión de urbanismo en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y se ha hablado precisamente de la construcción de un nuevo gran edificio, de un rascacielos en el barrio de Guanarteme, donde además ustedes cuestionan la autorización que tiene para poder construirse este edificio, que ustedes consideran que está caducada, pero lo que ha venido a decir el concejal de urbanismo, Mauricio Roque, es que no lo está. ¿Por qué consideran que miente el concejal de urbanismo? Porque lo pone en el decreto del Consejo Insular de Aguas, que está caducado, que no se puede pedir prórroga porque caducó hace 3 años. Y él dice que no, que tiene una autorización. Bueno, es que casualmente hoy es un día como muy caliente, ¿no? En Guanarteme se mueve porque en estos momentos, en diciembre, ha salido la información pública sobre un convenio para construir, como bien dices, otro rascacielos más. Otro rascacielos más que implica un cambio de cauce del barranco que ya se hizo en una parte y ahora se quiere seguir haciendo, pero es que el cauce del barranco no se puede cambiar. Es que los barrancos no se pueden cambiar, son de titularidad estatal. Es que tú no puedes decidir hoy, porque a una empresa le viene fenomenal que ruedes el barranco para allá y encima luego lo pagan los ciudadanos. 827.000 euros, perdón, millones de 827.820 no sé qué euros para que un edificio pueda hacer 11 plantas. Creo que esto tiene nombre, ¿verdad? Y no es un nombre que no sea irregular. Señora Suárez, a día de hoy, en la actualidad, ¿cuál es el posicionamiento que dice Inmaculada Medina, la concejal de Servicios Públicos, concejal de Aguas en el Ayuntamiento de Las Palmas? Porque si no me equivoco ha reconocido la propia edil que el entramado de tuberías y alcantarillado de ese barrio que usted representa no está preparado para la construcción de más rascacielos, de estos edificios de gran altura. Y si no me equivoco, corríjame usted, señora Suárez, en la calle Almansa parece que recientemente se ha producido una incidencia, ahora me dice si es correcto y cuándo, en una tubería que provocó además también que se originaran aguas fecales. Entiendo que algo de responsabilidad tendrá, repito, Inmaculada Medina, la concejal de Servicios Públicos y Aguas en el Ayuntamiento de Las Palmas. ¿Qué les ha dicho? ¿Se han reunido con ella? ¿Hay algún posicionamiento en estos momentos de la DIL de Las Palmas de Gran Canaria? En noviembre del año pasado, como les contaba, fuimos a la Comisión de Urbanismo donde ella estaba. Y ella comentó que a una pregunta de uno de los concejales de la oposición, ella comentó que no se podía hacer un cambio de canalización del saneamiento así tan alegremente, que primero había que hacer un estudio. Pero casualmente yo estaba allí porque había una moción de la oposición que pedía un estudio de la red de saneamiento de Guanarteme. Y yo cuando intervine, porque me dieron voz antes de que se votara, les dije que la única forma de apoyar a los vecinos era cambiar la red de saneamiento y lo primero que había que hacer era hacer un informe, que ya hay un informe de Malsa, que todas estas vicisitudes de Guanarteme están siendo informadas en el ayuntamiento. No es que ellos no lo sepan, claro que lo saben, pero se hacen los locos. Bueno, en este momento había la petición para hacer un informe. Yo les pedí que votaran que sí para apoyarnos y bien, se votó la oposición al completo, o sea, PP y Vox votó que sí, el PSOE, o sea, el concejal de urbanismo y los 3 señores que había allí votaron que no y la concejal de Podemos se abstuvo. Supongo que la abstención me da igual una cosa que otra, entiendo yo. Total que no se hizo ni siquiera el previo informe, porque no importa, porque les da igual. Hay una obra, como bien dice, hay una obra ahora que está realizando Emalsa porque hay de repente no, realmente llevan meses con unas filtraciones en el edificio que es verdad que despectivamente nosotros llamamos el mojón porque es de color marrón y tiene 11 plantas y sobresale entre todas las casas terreras de Guanarteme. Entonces llamamos el mojón y el parcucho. Vale, pues debajo de este parcucho hay parking de la empresa de este edificio. Hizo parking bajo suelo público, una cosa que es un poco también irregular porque no hubo concesión, sino que se regaló.
Pues en estos parking, en estas plazas de parking hay filtraciones de aguas fecales. Entiendo que después de mucho insistir lograron que viniera Emalsa y hiciera un estudio. Llevan días viniendo, o sea, esto llevan días inspeccionando a ver dónde está el problema y bueno, al final acabaron abriendo de las peores que está en este momento es la calle Almansa, que es justo al lado de donde se ha construido este edificio, que es donde se quiere conectar el edificio que hoy en día es un hoyo, pero vamos, es un hoyo que más parece un estanque porque se está inundando de las aguas fecales que suben del sótano, que está en la Plaza de América, en la parte de arriba. Y todo es a lo largo del barranco, ¿vale? Todas estas construcciones se llevan a lo largo del barranco. ¿Cómo vas a conectar a una tubería que no existe en muchas partes, según informe de Emalsa? ¿Cómo vas a conectar 468 viviendas, el supermercado más grande de Canarias de Hiperdino, no sé cuántas plazas de parking, entradas, salidas, bares, terrazas? Y eso solo en Plaza de América. Seguimos con el siguiente edificio y con el nuevo que quieren construir de 13.000 metros cuadrados. Y todas las mismas tuberías que no dan abasto. La playa no es que haya perdido la bandera azul, es que no la volverá a ver nunca más porque Guanarteme es arena y a través de la arena se va filtrando las aguas fecales hasta que llegan al mar. Obviamente ni bandera azul, ni amarillita, ni nada. Es una bandera negra y seguirá siendo así porque es una zona completamente contaminada. Y además se siguen dejando construir edificios. La parte buena, si es que esto tiene alguna parte buena, es que el ayuntamiento ejecuta todo con tal cantidad de irregularidades que parece que va a ser fácil llevarlos a donde nosotros queremos llevarlos. Es decir, o llevarlos al juzgado o a la cárcel o a un contencioso, o bueno, estamos viendo distintas posibilidades para parar esto ya, ¿vale? Porque un afán especulativo no tiene sentido, sobre todo cuando hablamos de un terreno público. Encima, aquí las mediciones del barranco, que es una cosa que es estatal, las mediciones del barranco las está haciendo el señor de la empresa que va a construir. Sara, No, te decía que es que lo explicas muy bien, la verdad que te estaba escuchando con detenimiento porque hablas muy bien y lo explicas muy bien y yo eso te lo agradezco porque es más fácil así entenderlo, pero es que yo me he quedado en lo de la desviación del cauce del barranco, que me parece gravísimo. Y claro, este barranco, si no me equivoco, que es el barranco de La Ballena, ya ustedes llevan tiempo denunciando esta situación y creo que llegaron a anunciar una posible denuncia en la Fiscalía. No sé si finalmente llegaron a llevar este asunto a la Fiscalía. 3 denuncias en la Fiscalía, sí, pero bueno, la Fiscalía va despacio, va muy lento y una vez que se construyen las cosas parece que en esta Canarias nuestra, de nuestro corazón, luego da miedo echar abajo las cosas, pero sí, es verdad, lo que pasa que lo que te digo son irregularidades, pero la parte buena, como decía, es que cada vez que miras, te pones a inspeccionar la información, el expediente o la poca información que dan, porque entre otras cosas no te permiten acceder al expediente, aun siendo interesada lícitamente no te dan como interesada, es todo como un ocultismo tremendo. Y cuando se les pregunta en la Comisión de Urbanismo, la oposición le pregunta al gobierno, pues se dedica a mentir. Se dedica a mentir y dice, sí, tenemos una autorización de noviembre del 2023 del decreto no sé qué. No. Ese decreto está caducado desde el 2021. Usted no tiene autorización para cambiar el curso del barranco. Pero cambiar un curso de un barranco, todos sabemos que no se debe hacer, porque el agua va a volver a su sitio. De todas formas, señora Suárez, muy rápidamente, por allí fueron a buscar el voto, en las pasadas elecciones fueron a buscar el voto la candidata del PSOE, ahora alcaldesa Carolina Darias, la candidata de Podemos, la que se obtuvo, según dice usted, es Emma Martínez y Pedro Quevedo de Nueva Canarias. ¿De qué manera fueron los candidatos a buscar el voto a ustedes, los vecinos de Guanarteme? Yo tuve la suerte de no encontrármelo, solo diré eso. Porque cuando un servidor público que nosotros le pagamos su sueldo lucha en contra de los ciudadanos, no está bien. No está bien y intentaremos hacerlo de la forma que podamos para acabar con esto. No está bien que se cometan tantas irregularidades, por no decir otras palabras, en resolver algo que todos sabemos cuál es la finalidad, ¿vale? O
sea, el buscar el enriquecimiento de una empresa privada en contra de los ciudadanos tiene un nombre, ¿verdad? Sí, la verdad que tiene un nombre y es un nombre que no nos gusta escucharlo en las administraciones públicas, Sara. Como ya te digo que me gusta mucho cómo lo explicas, vamos a ver si lo cuadramos ya con más calma para poder tenerte aquí en el plató. Nosotros lo organizamos y poder hablar con más tiempo, con más calma de todo lo que está ocurriendo en el barrio de Guanarteme, porque yo creo que merece la pena que la gente sepa cómo se está aprovechando, digamos, el territorio para beneficiar, como tú bien has dicho, a grandes empresas, mientras que al final los perjudicados, como siempre, suelen ser los vecinos y vecinas del barrio, que ven cómo, bueno, pues servicios públicos que son fundamentales cada vez están pues más colapsados, más saturados por culpa de esa política urbanística sin control. De verdad, Sara, muchísimas gracias por habernos atendido. La ciudad, porque esto afecta a toda la ciudad, las playas son de todo. Es que decías lo de la bandera azul y al final es que es muy interesante porque esto no es solo un problema del barrio, que por supuesto lo es, del litoral, de la ciudad, sino todo el litoral, de toda la ciudad porque al final detrás hay una forma de entender la urbe, ¿no? De entender la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que la verdad es que no es la que yo creo que sería la ideal en un momento en el que se habla de ciudades sostenibles, de ciudades que tienen que ser pues mucho más limpias, ¿no? Y no es el caso de lo que se está proyectando. Exacto, y eficiente en Guanarteme. Sara Suárez, de verdad, muchas gracias por habernos atendido. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, ha sido un placer y muchísimas gracias por darnos voz. Cuando ustedes quieran, cuenten con nosotros. Gracias, de verdad, gracias, del corazón. Gracias, Sara. Óscar, muy clara, Sara. Contundente, el ayuntamiento tiene un problema en Guanarteme que no es capaz de resolver y ojo a esas acusaciones, vamos a cómo se posiciona la Fiscalía, pero ojo a esas acusaciones, ojo a esa política urbanística que acaba favoreciendo a unos pocos frente al final a los vecinos del barrio, ¿no? Y este incremento de edificación de gran altura, que yo creo que al final es el resumen de lo que denuncian los vecinos de Guanarteme, no está acorde, no va en consonancia con sus infraestructuras. Desde luego que hacen agua, pues el saneamiento, alcantarillado, en definitiva una zona que se tiene que urbanizar, bueno, acorde, repito, a sus edificaciones, ¿no? Y desde luego los responsables son los mismos del anterior gobierno, porque hay que contar esas claves. La gente tiene que saber que ahí gobierna el PSOE con Nueva Canarias y Podemos, que la alcaldesa es Carolina Darias, pero el anterior alcalde era su compañero, la vicepresidenta del Cabildo, Augusto Hidalgo, que Pedro Quevedo ahora es concejal en el Ayuntamiento de Las Palmas, pero también fue concejal en el anterior mandato, que Gemma Martínez ahora es concejal de Podemos, se abstuvo, pero es que el concejal Mauricio Roque ahora es el concejal de urbanismo, pero que el anterior concejal de urbanismo en el gobierno de Augusto Hidalgo es compañero de fila o fue compañero de fila de Gemma Martínez, que fue Javier Doreste. Lo fue, el responsable de urbanismo en la capital Gran Canaria. En definitiva, bueno, esto es un asunto, además también una demanda de una gran población de Las Palmas que tenemos que tener en cuenta. Bueno, seguiremos, insisto, lo que ocurre en Guanarteme, insisto, a ver si podemos hablar con más calma con Sara, con miembros de esta plataforma que está planteando de manera tan coherente, digamos, esa oposición a la política urbanística que desarrolla el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Lean ese reportaje, si pueden, de Canarias Ahora, del compañero Tony Ferrara, porque lo explica muy bien y muy clarito lo que está ocurriendo en el barrio de Guanarteme. Nos vamos unos minutos a publicidad y a la vuelta hacemos parada en la isla de Lanzarote. Bueno, continuamos en Canarias al día y como les decía, vamos a hacer una parada ahora en la isla de Lanzarote porque allí se están debatiendo también los presupuestos del Cabildo Insular y Nueva Canarias ha presentado una enmienda a la totalidad a estos presupuestos. Por eso queremos hablar con la consejera, con Daisy Villalba, que además es secretaria de Bienestar de la Formación Política de Nueva Canarias, bloque canarista. Vamos a saludar a Daisy Villalba. Muy buenas noches, Daisy. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Nos gustaría que nos explicasen por qué han presentado esa enmienda a la totalidad de los presupuestos del Cabildo de Lanzarote. Bueno, nosotros hemos presentado la enmienda porque desde la Ejecutiva Insular consideramos que estos presupuestos no abordan sobre todo la mayor parte de la problemática de la isla de Lanzarote. Aparte de que hay cero de inversiones, nuestro modelo de isla va enfocado a una isla hogar de cuidados y demás, y en estos presupuestos carece mucho de ese sentido el presupuesto que destinan a los ciudadanos. Y lo cierto es que yo decía que eres secretaria de Bienestar de Nueva Canarias, si no me equivoco, eres
trabajadora social. Y me gustaría preguntarte por esa parte, ¿no? Por la parte social del presupuesto, porque al final, lógicamente, Lanzarote es una isla también en ese sentido con muchas carencias. El otro día leíamos un titular de que la lista de espera en dependencia y discapacidad ya va incluso por 2 años. Sentir TEA, que es uno de los colectivos sociales que defienden un acceso más justo a la ley de dependencia, lo denunciaba. Al final hay muchos problemas y aunque eso puede ser competencia del Gobierno de Canarias, es verdad que el Cabildo Insular ahí tiene un peso muy fuerte en lo que es la atención también sociosanitaria. ¿Cómo van? ¿Cómo enfocan estos presupuestos la atención social y la demanda social de la isla? Pues te digo, yo esperaba que en estos presupuestos fueran un poco más agradecidos con bienestar social, pero no ha sido así. De hecho, sorprendentemente a violencia de género le destinan 1 millón y poco de euros, cuando es una de las situaciones más complicadas que tenemos a nivel insular y bueno, a nivel del país. Y a dependencia y discapacidad le dedican 25 millones de euros, pero mucha parte de ese dinero va para subvenciones o prestaciones, no va para la creación de infraestructuras, no va para la creación de servicios de prevención. Entonces consideramos que la parte, sobre todo bienestar social, está más dedicada a beneficencia, a dar ayudas económicas, a dar subvenciones a asociaciones, que diré, ya que nombraste Sentir TEA, que una de las asociaciones que han dejado fuera de las subvenciones es a Sentir TEA, precisamente. Entonces, nos parece que la parte social la han dejado bastante, aunque lo han vendido como un presupuesto donde más se destina a bienestar social. Realmente no es así. O sea, se destina a prestaciones económicas y se destina a subvenciones, pero no a crear recursos, que es lo que necesitamos en esta isla, que hace 10 años que no se crean recursos nuevos. Muy interesante lo que decías del caso de Sentir TEA, la verdad es que desconocíamos ese dato. Y otra de las cuestiones que la verdad es que preocupan mucho, al fin y al cabo, a los habitantes de Lanzarote, como a los habitantes en general de Canarias, pero especialmente este problema se está agravando en las zonas turísticas y la isla ya de por sí, supuestamente, y así han empezado los trámites, es una isla que se quiere declarar turísticamente masificada, eso también te queremos preguntar, pero te quería preguntar por la política de viviendas y de viviendas sociales. ¿En este presupuesto hay un impulso a esa política? No, de hecho es decepcionante lo de vivienda. O sea, la única partida que destinan a vivienda es para ayudas económicas para alquiler a personas con desahucio. Pero es que el problema de vivienda viene que es que no hay viviendas para alquilar. Ya no es que a mí me vayan a echar de la vivienda por no pagar, es que no encuentro una vivienda para vivir. Y la única partida que destinan es para alquiler de viviendas. O sea, para ayudar al alquiler a aquellas personas que están ya a punto de ser desahuciadas. Pero no hay ninguna política de vivienda, no hay una creación de un organismo insular para que se trabaje con la problemática de vivienda, no hay unas políticas de comprar viviendas o de hacer recursos. Sobre todo ahora mismo tenemos la situación de que nuestros albergues no cogen menores de edad, no cogen unidades familiares. Las unidades familiares que son desahuciadas o que se ven en la calle, se ven en la calle, porque no hay albergues que acojan unidades familiares. No tenemos viviendas de emergencia social en ninguna parte de la isla. Entonces, es bastante decepcionante que la problemática de la isla actualmente sea vivienda y sea donde único no hay ni siquiera políticas ninguna, o sea, simplemente ayudas económicas. Bueno, de hecho, consejera, se tradujo, se visualizó el problema de la vivienda, que no hay vivienda pública, que no ha habido gestión en materia de vivienda con el reciente desalojo de tantas familias en ese inmueble de Yaiza, en esa zona turística de Lanzarote. Consejera, ¿usted me podría, a ver si me puede ayudar a entender o a que me quede claro una contradicción que yo he notado, que detecto en la isla de Lanzarote? Presumen en la isla, quienes gobiernan, entiendo que Osvaldo Bettencourt, el presidente actual, también apuesta por un turismo, un modelo turístico sostenible. Ya lo defendía María Dolores Corujo, la que fue presidenta del PSOE del Cabildo Insular de Lanzarote. Insisto, un modelo turístico sostenible. Recuerdo que la señora Corujo dijo que había que ponerle límites a la masificación. Entiendo que el ponerle límites a la masificación es tratar de ponerle límite a la entrada de visitantes, especialmente al británico, que es un mercado importante, si no me equivoco, corríjame usted, en la isla de Lanzarote, pero por otro lado, conocemos recientemente estos días el anuncio de varios proyectos de construcción de más hoteles y apartamentos. ¿Usted me puede explicar, insisto, esta controversia que se produce en Lanzarote, que entiendo que el resto de ciudadanos de las islas no entienden? Es que son las controversias de Lanzarote, es decir, aquí cada uno tira
para donde quiere tirar. En el tema de turismo queda muy bonito decir en prensa y en campaña un turismo sostenible, pero no le decimos que no a una licencia de hotel porque vamos a ganar no sé cuántos millones de euros, ¿no? Yo creo que Lanzarote a día de hoy tiene que hacer un estudio de carga y un estudio de carga más que nada porque la infraestructura y los medios públicos y los sistemas públicos no van a soportar la situación turística. Entonces habrá que hacer estudios de ver si realmente estamos sobrecargados de turistas o no, que tampoco es hablarlo a la ligera. O sea, habrá que ver si realmente estamos en una situación de saturación. Hay zonas más tensionadas que otras. Y si es así, declarar las zonas tensionadas y buscar la manera de hacer ese turismo sostenible y que de nuestros servicios públicos den abasto, porque tenemos un hospital que está limitado, tenemos unas carreteras que están limitadas, tenemos unos sistemas públicos que lógicamente quedan limitados ante un turismo en avalancha, ¿no? Y además también otro asunto clave, ¿no? Con deficiencia, que es importante para la masa turística, para el mercado turístico. Es decir, el problema grave que tiene Lanzarote en cuanto con respecto a las infraestructuras hidráulicas, porque si no me equivoco, al igual que Fuerteventura, hay un problema del suministro del agua en la isla, ¿no? Que afecta a los ciudadanos y al sector primario, a los agricultores. Sí, afecta incluso a los hoteles. O sea, ha habido hoteles en Playa Blanca que se han quedado sin agua muchísimo tiempo. Y fíjate que para sorpresa nuestra, considerábamos que en este presupuesto se iba a aportar mucha más partida económica a lo que es el agua y a lo que es la energía, porque la energía también va a ser en un futuro un problema. Y es al contrario. O sea, en cuanto al agua, se disminuye incluso las partidas presupuestarias. Entonces es como que han obviado la problemática de Lanzarote. Han dedicado mucho presupuesto a cargos de coordinadores, a cargos de directores insulares, a fiestas y demás, pero a lo que es la problemática de la isla, prácticamente el presupuesto no ha aumentado. Pues Daisy Villalba, de verdad, muchas gracias por habernos atendido. Gracias por poner sobre la mesa, en este caso, la posición que tiene sobre ese presupuesto Nueva Canarias. Nosotros también, por supuesto, vamos a intentar hablar con los responsables de ese grupo de gobierno para que nos expliquen también, porque ellos sí que consideran que son unos buenos presupuestos, pero yo creo que ha explicado una serie de claves que son importantes de cara a la gente de Lanzarote y que seguramente muchas personas comparten, porque es verdad que hay unas necesidades que objetivamente nadie puede negar en la isla de Lanzarote. Así que, en este caso, muchísimas gracias, Daisy, y muy buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Bueno, Óscar, un asunto muy interesante. Nosotros vamos a ver, insisto, si podemos conseguir por fin que nos atienda el presidente del Cabildo de Lanzarote para hablar de varios asuntos que tenemos de actualidad sobre la mesa. Uno de ellos es ese presupuesto que al final es un reflejo de las políticas que se van a desarrollar en la isla y de esos problemas, insisto, que tantas veces tratamos en esta mesa. Las políticas sociales, vivienda, en este caso también, la discapacidad, sanidad, con las deficiencias que tiene el Hospital Insular de Lanzarote, por lo que además también apuntaba la propia consejera de Nueva Canarias, el problema de las infraestructuras hidráulicas y, desde luego, qué es lo que quieren, ¿no? ¿Qué modelo turístico quieren para una isla que podría verse, insisto, si no está ya masificada, pero que además también presumen de un modelo sostenible, pero como yo contaba y se lo trasladaba a la propia consejera, y aquí lo contamos en su día, pretenden construir más hoteles y más apartamentos? Bueno, la verdad es que vamos a estar muy pendientes, insisto, porque Lanzarote al final es una isla que tiene muchísimas necesidades. Lo hablaba también Óscar Martín, insistía en ello, lo acaba de decir, esa situación de masificación turística. Masificación turística que al final tiene un reflejo en actos también incívicos y sobre todo en incapacidad por parte de las administraciones públicas para controlar y vigilar espacios protegidos tan importantes como, por ejemplo, los jameos del agua. El Cabildo de Lanzarote en ese sentido quiere hacer un esfuerzo. Vean este titular de Canarias Ahora. Lanzarote anuncia medidas para proteger los jameos del agua y evitar que los turistas, por ejemplo, los usen como zona de baño, porque esto está pasando, es una de las muchas, digamos, atentados ecológicos que se están produciendo en islas como Lanzarote o Fuerteventura y, por ejemplo, los jameos del agua, donde se ha pillado a mucha gente bañándose en estos espacios naturales. Óscar, tú has hablado hoy, si no me equivoco, incluso ayer, con el consejero bueno, estamos viendo ahí esas imágenes, ahí tranquilamente los jameos del agua, claro, al final... Jameos del agua, que es un patrimonio importante, un bien patrimonial importante turístico de Lanzarote. Para sacarse la foto, subirla a la red social que toque, es que es completamente... O sea, no hay por dónde cogerlo. Y esto, evidentemente, con más vigilancia no debería pasar. Claro, ¿no? Y esto, entre otras cosas, se han vivido
episodios de este tipo, la gente se baña, en este caso en los ameos del agua, en ese entorno, bueno, acciones incívicas, inapropiadas, como decías, ¿no? Y bueno, yo ayer hablaba, tenía una conversación con Ángel Vázquez, ya en su momento del Partido Popular, ya en su momento fue consejero de turismo en el Cabildo Insular de Lanzarote, ahora es el consejero de la entidad, consejero delegado de los centros de cultura, arte y turismo de la isla de Lanzarote, y lo que van a hacer, una medida que van a implementar es, bueno, pues tratar de establecer mecanismos de seguridad de entrada en los ameos del agua. Pues más informadores, que los informadores hagan una labor divulgativa, que informen, que trasladen las consecuencias que tiene, bueno, hacer un uso inapropiado de los ameos del agua, y por otro lado, bueno, establecer otros mecanismos de seguridad, y que si alguien asume o protagoniza un acto irresponsable de incivismo, repito, en los ameos del agua, que es un bien patrimonial importante de interés turístico de la isla de Lanzarote, bueno, darle parte, en este caso, a las fuerzas de seguridad, concretamente, me contaba el propio Vázquez, a la Guardia Civil, y que la Guardia Civil actúe en consecuencia, insisto, sobre las personas que hacen mal uso incívico y irresponsable en los ameos del agua. Y además se baraja la posibilidad que la propia entidad también traslade estas medidas, estos mecanismos de seguridad a otros centros de interés turísticos de la isla de Lanzarote. Bueno, un asunto interesante, veremos si en verdad se cumple al final esa preocupación. También es importante que la tenga también la propia Corporación Insular, sí, porque es quien tiene las herramientas para resolver esos problemas que, insisto, tampoco son tan complicados. Hay otros que son mucho más estructurales, mucho más profundos, pero el vigilar mejor estos espacios yo creo que sí que está en la mano directa del Cabildo, en este caso de Lanzarote. Y hablando de cómo está afectando, digamos, estas políticas urbanísticas sin control, estas cuestiones que al final parece que no son importantes, temas que vamos tratando aisladamente aquí. Espérate, porque me están diciendo de... No, pero también nos vale. Estoy hablando con mi realizador, que me decía que es que puse Diario de Lanzarote y es Diario de Fuerteventura, da igual porque pertenecen al mismo grupo, y los dos han publicado esta información que quería compartir con ustedes, tanto Diario de Lanzarote como Diario de Fuerteventura, porque sequía, tendidos, atropellos y gatos llevan a la extinción a la ubara canaria. Un estudio científico demuestra que en 20 años esta ave endémica puede desaparecer de Fuerteventura y en un plazo de 50 años también de la isla de Lanzarote. Pero fíjense, sequía, un asunto que hemos tratado muchas veces en esta mesa, los tendidos eléctricos sin control que hay en estas islas, los atropellos, cómo se conduce también en estas islas y el estado de las carreteras, y los gatos silvestres y el daño que están causando, insisto, pueden poner, según un estudio, en peligro de extinción a este ave, ¿no? En 20 años, 50 años, Óscar. La verdad que tremendo que estas cosas pasen, al final no le damos importancia. Pero es una joya natural, claro. Y como ocurre también con el atentado ecológico, como ha ocurrido, por ejemplo, recientemente otra vez, un grupo de turistas, 5 turistas, sí, también saltándose los cordones de seguridad en el Teide, pues este tipo de episodios, para evitar que se erradiquen esa desaparición, le corresponde a las instituciones, en este caso a la máxima institución de la isla de Fuerteventura, y hay mecanismos para hacer control y evitar, repito, que desaparezcan, insisto, este tipo de especies. Pero al final también el impacto, ¿no? El impacto de esas políticas, de esas cuestiones de las que tanto hemos hablado aquí en esta mesa, cuestiones que al final, bueno, parece que no son importantes, o que sí lo son, o que solo afectan a un momento o a una cuestión concreta, al final tienen una afectación muchísimo más grande sobre el territorio y sobre las especies tanto de flora y de fauna, que en este caso, además, al ser endémicas, pues son parte, lógicamente, de nuestro patrimonio. Hoy, fíjense, de cuántas cosas hablamos aquí de identidad canaria, ¿no? Al final la identidad canaria es, por supuesto, la literatura, pero también son los yacimientos arqueológicos, también, por ejemplo, nuestras especies endémicas. Bueno, vamos a continuar, o el patrimonio cultural, no lo olvidemos, lo decía Sara, cómo se están destruyendo también muchas casas, como ocurría en Santa Cruz de Tenerife, recuerden, aplaudido en aquel momento por la Concejalía de Urbanismo, por el propio Carlos Tarife, actual concejal, ese barrio de Miraflores, que tenía un montón de viviendas históricas, ya que bueno, al final lo que tenemos ahí son edificios que pueden estar muy bien, que pueden ser necesarios, pero la realidad es que acabar con el patrimonio cultural, como está ocurriendo en Las Palmas de Gran Canaria, como ocurre en Santa Cruz de Tenerife o como ocurre también en La Laguna, bueno, pues es algo que nos condena a ser más pobres en el futuro. El Hierro es nuestra próxima parada, porque allí les hablábamos el jueves de la destitución de David Cabrera. David Cabrera el viernes daba una rueda de prensa para responder a esa decisión del presidente del Cabildo del Hierro, de Alpíbar. Vamos a escuchar al ex vicepresidente, pero todavía consejero por Asamblea Reña de la Corporación Insular. En el día de ayer, como ustedes ya saben, el presidente del Cabildo hizo unas declaraciones en las que modificaba unilateralmente
la delegación de funciones que fue base para el acuerdo de moción de censura que hicimos entonces el Partido Socialista, reunir El Hierro y Asamblea Reña. Fue un reparto de las áreas de gobierno conforme a los resultados electorales en los que el PSOE y Asamblea Reña estaban en pie de igualdad con 3 consejeros. Con esta base paritaria acordamos igualmente otorgar la presidencia a Elpidio Armas, entre otras cosas porque simplemente nuestra meta no era la presidencia del Cabildo, sino las áreas concretas sobre las que continuar trabajando en todos los proyectos que habíamos puesto en marcha en los 4 años anteriores. Ser presidente no fue ni ha sido nunca mi meta. Antes, al contrario, siempre ha estado por delante el servicio público a los herreños. La presidencia es y siempre ha sido un traje que le queda mucho mejor a Elpidio Armas, no por capacidad o por horas de trabajo, sino simplemente por percha. Hay que reconocer que es más alto y más guapo que yo y así son las cosas. Pero más aparte, la acusación de deslealtad es ya una acusación repetida, una acusación que se saca a pasear según los intereses particulares del presidente, según vayan o vengan sus berrinches, según sea la hora a la que por fin decide aparecer en el despacho del Cabildo o según tenga más o menos éxito ese día algunos voceros de turno. Bueno, ha sido contundente David Cabrera en su respuesta, Óscar. Desde luego, en este caso, bueno, ha dicho ese traje de presidente al señor Armas, Elpidio Armas, dirigente del Partido Socialista, no le queda mejor por percha, ha dicho, no por su capacidad de gestión. Desde luego eso, bueno, pues se traduce, que les voy a contar a los espectadores, que las relaciones son malas, es decir, que ahí hay una guerra abierta entre el propio, pero no de ahora, viene del pasado, entre el propio David Cabrera y Elpidio Armas, porque hay que recordar que ya Elpidio Armas cesó a la figura de, en este caso, de David Cabrera. David Cabrera, que además también tuvo una guerra con sus ex compañeros de la agrupación Herreña Independiente, formó parte de esa formación, se marchó, se peleó y montó un partido llamado Asamblea Cabrera. Un partido que le dio bastante bien. Lo curioso es que David... Con Belén Allende, histórica dirigente de la agrupación Herreña Independiente. Ahí es donde estaba, digamos, la papa vinchada que pues provocó todas esas decisiones dentro de la agrupación Herreña Independiente. Pero David Cabrera, que por cierto no se va del Cabildo, o sea, no va a dejar su acta de consejero. Los otros 2 consejeros de la Asamblea Herreña ya han dicho que van a continuar dentro del gobierno. Creo que le había pedido a Elpidio Armas, ¿no? Sí, dentro del gobierno con el propio Elpidio Armas. O sea, entiendo que los consejeros estos ahora son desleales con el propio David Cabrera. A no ser que David Cabrera les haya trasladado que mantengan el pacto, el acuerdo, el apoyo y que se queden, en este caso, al lado de la figura de Elpidio Armas. Se puede entender así. Después se ha votado, por ejemplo, el presupuesto de la Corporación Insular y David Cabrera ha votado a favor junto con el Hombre, porque entiendo que como vicepresidente en el pacto habrá elaborado, forma parte de la elaboración del presupuesto. Bueno, fíjese, sería incongruente. Como hay tantas preguntas que a uno se le ocurre, ¿no?, que se le pueden hacer a David Cabrera, pues se las vamos a hacer este jueves, porque David Cabrera estará en Canarias al Día este jueves para hablar de toda esa política agitada de actualidad que se vive en la Isla del Hierro a partir de las 7 de la tarde. Óscar, de todas formas, tú hoy has hablado con otro de los consejeros importantes porque fue presidente del Cabildo por unos días hasta que David Cabrera y Elpidio Armas, su hermano, le hicieron la moción de censura. Su hermano es Javier Armas, que es consejero de la agrupación Herreña Independiente y senador. 4 consejeros, logró además también, si no me equivoco, uno más. Pero como decía, yo hablaba esta tarde con el propio Armas y que fue presidente y bueno, se sometió a una moción de censura por parte de su hermano Elpidio Armas, como dice. Pues él pensaba que no se iban a cometer de nuevo los errores entre el propio Elpidio Armas, su hermano, y en este caso, que no, claro, ¿no? Y David Cabrera, que ya se había limado y que no pensaba que se iba a volver a cometer un error de las mismas características como ya ocurrió en su momento. Eso por un lado. Y me ha dicho que bueno, que esto es un problema de ellos. Es decir, por cierto, me recordó en esa conversación que tuve con él que el propio David Cabrera apoyó ya a Elpidio Armas, que es lo que decía, que apoyó el presupuesto. Tendría que hacerlo, si no sería incongruente el propio David Cabrera. Que esto es un problema de ellos, que esto es una batallita entre el propio Elpidio Armas y el propio David Cabrera, y que esto es un problema que ellos no tienen nada que ver y que tienen que resolverlo, que lo resuelvan ellos. Y bueno, de cara al futuro ya se verá, es decir, pero que ellos que resuelvan su problema, y ellos no tienen por qué ahora mismo estar apoyando o dejar de apoyar a unos y a otros, porque tienen un problema interno que tienen que resolverlo. Ahora bien, si aboga por la estabilidad de futuro, es decir, porque además me recordaba el propio Javier Armas que cuando logró la presidencia en junio, él ofreció a todas las fuerzas, al resto de fuerzas políticas, todas las fuerzas políticas en el Cabildo Insular del Hierro,
que entrasen en el gobierno para darle la máxima estabilidad al Cabildo Insular del Este del Meridiano, y que las fuerzas políticas pues, se negaron a formar parte del gobierno del que él les había invitado. Por tanto, él abogó por la estabilidad. Ahora bien, ha lamentado esta situación, esta crisis política en la institución, porque yo se lo planteaba, se lo preguntaba, en medio de una crisis migratoria. A mí, yo decía el otro día que me parece lamentable, él también lamentaba que esto se esté produciendo, repito, en una verdadera y preocupante crisis migratoria en estos momentos en la Isla del Hierro. Bueno, pues nosotros, insisto, el jueves hablaremos con David Cabrera y después vamos a intentar hablar con Elpidio Armas, que aunque está en el Hierro, viene mucho por Tenerife y seguramente en algún momento podrá estar aquí en el plató de Tenerife de Mírame Televisión de Canarias al Día. Y quería hablar, antes le preguntábamos a la consejera de Nueva Canarias en Lanzarote por esos terribles datos de dependencia y de discapacidad, más de 2 años de lista de espera, y que, por cierto, un asunto que denunciaba Sentirtea, y que ella decía que esta asociación ha quedado fuera de las subvenciones, de las muchas subvenciones que según ella da el Cabildo de Lanzarote, pero se ve que se selecciona a qué asociaciones se dan. Bueno, sobre dependencia se ha hablado en el Parlamento de Canarias, pero antes en una rueda de prensa le preguntaban a Candelaria Delgado, que es la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, precisamente por una interlocución que le pedía el Partido Socialista en el Parlamento de Canarias para cuestionar los datos de la dependencia. Ustedes saben que el área de dependencia en la pasada legislatura estuvo inicialmente en manos de Podemos y en la segunda etapa con Marta Rocha en manos del Partido Socialista. Ahora el Partido Socialista le pide cuentas a Coalición Canaria o a Candelaria Delgado, que es independiente pero está nombrada por Coalición Canaria en el área de Bienestar Social. Y claro, al final a Candelaria Delgado no le ha gustado ni la pregunta de los periodistas ni el cuestionamiento del Partido Socialista, y como ya hemos visto en alguna ocasión, bueno, pues se ha enfadado un poco Candelaria Delgado. Vamos a escucharla. En primer lugar, estoy un poquito atónita que se haga una rueda de prensa con un tema cuando se me ha solicitado una interpelación en el Parlamento de Canarias que haré el próximo miércoles. Yo entiendo que por el deber que me debe a los diputados y diputadas de ese Parlamento de Canarias, entiendo que donde debo contestar a grandes rasgos cuando debo contestar es en el Parlamento de Canarias, que es donde se me ha pedido la interpelación. Entonces, no entiendo las ruedas de prensa cuando no se sabe ni lo que voy a contestar en esa interpelación. Entonces, pero bueno, quitando eso, no entiendo las críticas a la dependencia en Canarias, porque que yo sepa, el año 2023 esta consejería la empezamos a gobernar Coalición Canaria, el pacto de gobierno de Fernando Clavijo a partir del 15 de julio, con lo cual entiendo que si hay cuestiones malas, o ellos dicen que está muy mal la dependencia en Canarias, entiendo que la mitad del año es culpa suya, no es culpa mía. Digo yo, no sé, por decir algo. También tengo que decir, Canarias cerró el 2023 con las mejores cifras del país en la atención a la dependencia. Somos los primeros que hemos subido en prestaciones, que hemos subido en PIA, que hemos subido en solicitudes. Y cuando digo hemos subido en solicitudes, evidentemente, no es que hayamos crecido la lista de espera, es que hemos grabado las solicitudes del año 2023 que estaban sin grabar. Entonces, claro, si no hemos grabado las solicitudes, evidentemente no estamos contando los datos reales que tiene la dependencia en Canarias. Candelaria, una cosa importante. No hay nada que prohíba a un periodista preguntar antes de que se celebre un pleno de un Parlamento de Canarias. O sea, no hay nada que te obliga a guardar una confidencialidad sobre lo que vas a responder en un pleno del Parlamento de Canarias. Si te preguntan antes, yo creo que lo suyo es responder. Y si no quieres responder, no respondas, pero tampoco te tienes que enfadar porque hay una rueda de prensa, porque te pregunten por cuestiones, insisto, que son actualidad, porque ese es el trabajo de los periodistas. Pero dicho esto, como también tú dices, sí que es verdad que en la segunda parte, en la que también está enfadada Candelaria Delgado, tiene una parte de razón, y es decir, no puede ya tener todo el peso de las cifras de la dependencia porque lleva gobernando desde el pasado mes de junio. Pero también es verdad que como responsable política en un asunto tan delicado, bueno, pues hay que asumir también, sí, hay que tener autocrítica, sí, ¿no? Sin lugar a dudas. Aunque yo también comparto, sí, y lo hemos dicho aquí, de que hay una mejoría evidente en la dependencia, sí, en Canarias, que no sé hasta qué punto llega. Progresiva, hasta qué punto llega a la gente, o le está llegando ya a la gente, pero sí que los datos objetivos oficiales están ahí. Habría que preguntar a la gente, a las ciudadanas, cómo las listas de espera en sanidad. Es decir, que anunciaban el otro día la propia Esther Monzón, la consejera de Sanidad del Gobierno autónomo, una mejoría en cuanto a las listas de espera. Es sustancial, ha dicho, pero yo he dicho aquí la valoración o la sensación de mejoría o no la tiene cada uno de los ciudadanos, cada uno de los usuarios de servicios sociales y cada uno de los usuarios de la sanidad, del sistema sanitario público en Canarias, porque luego habría que preguntarle, repito, a los canarios ellos mismos si se les están resolviendo los problemas, porque yo entiendo que hay situaciones de drama
terribles en muchos hogares en Canarias con la dependencia y en sanidad en muchos hogares, insisto, en materia sanitaria. Quiero decir, señora Delgado, Candelaria Delgado, me impactó, me sorprendió su actitud ante los medios en esa rueda de prensa. Me parece que, como ha dicho, no le gusta que le pregunten en una rueda de prensa. Señora Delgado, usted hasta hace bien poco no estaba en política. Empieza mal de esta manera, porque usted, señora Delgado, si no me equivoco, hasta hace bien poco era presidenta del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Santa Cruz de Tenerife. Empieza mal en política de esa manera, insisto, con ese tipo de actitudes con los periodistas. Eso por un lado. No se puede hacer. Cuando se llega a la política esto es muy importante. Sí, por eso lo digo. No se puede tener la piel tan fina con todo. Por eso lo digo. Te van a criticar, la oposición Cierto, está para criticar. Claro, pero eso tiene que ser consciente ella. Claro, incluso usarán datos que a lo mejor no son del todo ciertos o rigurosos. Eso va a pasar. Te van a preguntar cosas que no te apetece que te pregunten. Y al final eso también va, como solemos decir aquí, en el sueldo. Y en el cargo y en la responsabilidad. E insisto, no hay que tener la piel tan fina. Se ha enfadado Candelaria Delgado, pero bueno, en cualquier caso, todo lo que sea, ojalá que esa agresividad, digamos, que ha demostrado en sus respuestas la tenga a la hora de gestionar con empuje, que es lo que tiene que hacer la Consejería de Bienestar Social. Un asunto tan complicado de suspenso histórico, por mala gestión, mala planificación y desde luego por la falta de solvencia jurídica que ha tenido, repito, la cobertura en cuanto a las listas de espera en esta comunidad autónoma, que además ha suspendido con respecto, además de manera tajante durante muchos años, con respecto a otras comunidades. Por cierto, yo me alegro que hay una mejoría en cuanto a dependencia, insisto, según la propia consejera. Pero me gustaría, y que desde luego ella defienda las políticas, porque ella, como decía, es independiente dentro de Coalición Canaria. Ella está defendiendo la gestión que ella hace, pero está defendiendo a Coalición Canaria y al gobierno. Sin duda, pero a mí me parece uno de los nombramientos más acertados, pero nadie la ha obligado a estar donde está. Yo recuerdo que cuando la nombraron, dije públicamente aquí que me parecía, porque es una profesional, conoce bien la materia, que había sido uno de los mejores nombramientos, designaciones del propio Fernando Clavijo, presidente. Pero me gustaría saber qué pensaba, hasta hace bien poco, Candelaria Delgado, como presidenta del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Santa Cruz de Tenerife, sobre la situación de la dependencia en Canarias. Bueno, vamos a continuar, estamos ya cerrando ya el programa, pero les hemos hablado muchas veces de esa investigación abierta, que por cierto, la noticia es que continúa adelante, contra el excomisario provincial de la Policía Nacional en Santa Cruz de Tenerife. Ha sido denunciado por supuestas amenazas a su expareja. Recordarán que en su momento vimos aquel vídeo también bastante desagradable, ¿no?, sobre cómo con una pistola en la mano, bueno, pues se dirigía a la que entonces era su expareja. Bueno, pues al final esta declaración estaba citada para unos días, finalmente se tuvo que aplazar y ya ha declarado hoy, o mejor dicho, se ha acogido a su derecho a no declarar o a no contestar a las preguntas de las otras partes. El excomisario de la Policía Nacional de Santa Cruz de Tenerife se niega a declarar en la causa en la que se le investiga por violencia de género. Se ha aportado, por cierto, yo creo que esta es la novedad más importante, un nuevo vídeo a las pruebas, y la magistrada ha ordenado el cotejo de la voz masculina que se escucha y que sea la Guardia Civil quien realice el peritaje, obviamente por su vinculación con la Policía Nacional. Supongo que todas las pruebas y demás, o todos los indicios que se tengan que investigar, los llevará a cabo otro cuerpo, ¿no?, de seguridad, como en este caso la Guardia Civil, ¿no? Y bueno, estos datos, estos extremos de los que habla David, lo confirmaba esta misma tarde, lo confirmaban fuentes del TSJ, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Insisto, bueno, pues la novedad es que, bueno, se agarraba a su derecho a no declarar, no declaraba esta tarde ante la magistrada, ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria. Y bueno, pues como decías, la aportación de ese nuevo vídeo a las pruebas, que había sido ordenado por la propia magistrada, que bueno, ahora va a cotejar la voz masculina, que se escucha en los vídeos y que, bueno, se le corresponde ahora, se le otorga a la Guardia Civil, al cuerpo de la Benemérita, que haga esas pruebas. Son las dos novedades. Insisto, vamos a ver qué recorrido tiene el asunto. Pues Óscar Martín, vamos a ver qué recorrido tiene el asunto. Nosotros el recorrido nuestro, bueno, es el de seguir adelante. Este jueves, a anunciarle ya a nuestros espectadores que habrá entrevista a David Cabrera a las 7, pero no tendremos Canarias al día porque vamos a estar retransmitiendo la gala del Puerto de la Cruz. Entramos en una semana de carnavales complicada, pero la actualidad no para. La próxima semana volveremos a estar aquí con más análisis de la actualidad. Ha sido un placer, como siempre. Sin duda, gracias, David. Muy buenas noches a todos. Bueno, ya lo han visto, un programa intenso con muchísimos protagonistas de la actualidad, con análisis, con intervenciones importantes que nos han arrojado muchísima luz
y con una reflexión, yo creo que ha estado al final rondando a lo largo de todo el programa, ¿no? La necesidad de respetar y de cuidar nuestra identidad canaria y nuestra cultura como pueblo canario, y eso está también, por supuesto, lean, como decía Norama, a los grandes autores canarios, pero también tenemos que preocuparnos por nuestro legado aborigen, también por nuestro patrimonio cultural, por nuestras especies endémicas, por cómo utilizamos y entendemos nuestra relación con el territorio. Hay muchísimos asuntos que al final convierten o hacen tan importante la identidad canaria, y por eso tenemos que cuidarlos desde todos los estamentos y organizaciones. Que pasen una feliz noche.